Bueno, después de haber hecho los cuadritos, los 3 cuadraditos en donde vamos a ubicar los cortes de 8 por 8 centímetros cada uno, y haber hecho las líneas auxiliares a 1 centímetro de los bordes en los 3 cuadritos también, y después de haber hecho el título, el renglón con el título del dibujo que estamos haciendo, vamos a empezar a armar los cortes. ¿Está? Vamos a empezar por el corte AA, que creo que es el más sencillo como para arrancar. Recuerden que el corte horizontal lo vamos a llamar, a partir de la lámina pasada y de esta lámina, corte en planta, ¿sí? Comúnmente ya se le suele llamar planta nomás. ¿Está? Nosotros porque estamos empezando a aprender a representar los cortes, por eso le llamamos primero corte AA y después más adelante cuando entremos en algún objeto específico, lo vamos a llamar planta. ¿Está? Muy bien. Bien, se me corrió un poquito para abajo. Bien. Entonces, vamos a echarle un vistazo por dónde pasa el corte AA y ahí vemos qué pasa según esa indicación a esa altura, ¿sí? Aproximadamente a la mitad de donde está la abertura de la ventana, ¿sí? Lo mismo por acá, y esto en realidad corta todo el cuerpo a esa altura, ¿sí? Corta todo el cuerpo. Vamos a suponer que esto fuese un cuerpo entero, una sola pieza, digamos, con diferente forma, el corte pasa por acá, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es sacar esto de arriba y miramos de arriba para abajo. ¿Se entiende? Porque pasa por ahí y voy a representar según la flecha que me está indicando que mira para abajo el corte. Entonces voy a representar de ahí para abajo todo lo que veo. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo en los cortes verticales. Si el corte justo pasa por acá, ¿sí? Y mira para allá, ¿sí? Yo lo que hago es sacar lo que corta y miro, represento lo que está cortado y si hay algo en vista, siempre y cuando en el sentido que me indica la flecha. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso sería el corte, ¿no es cierto? ¿Me van entendiendo la idea de lo que sería el corte? Muy bien. Entonces, ahí nos indican las flechas que mira hacia abajo, pasa a esa altura. Dijimos que vamos a tener en cuenta 2 dimensiones para ir representando. En el caso del corte A en planta, ¿sí? Vamos a tener en cuenta las medidas de ancho y de largo. ¿Está? Fíjense, como ustedes verán, a esa altura el cuerpo ocupa todo el ancho y ocupa todo el largo, es decir, ocupa los 6 de ancho por los 6 de largo. ¿Está? Entonces, vamos a ocupar prácticamente los 6 que tenemos en total de ancho, de acá hasta acá, y los 6 que tenemos de largo, de acá hasta acá. Empezamos por ahí. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación, acá está representado, pero no, vamos a hacerle, pero como para que quede similar al de las vistas, ¿sí? Que son marcar con una línea vertical el ancho que hay de ahí hasta ahí. ¿Cuánto era lo que nos indicaba acá? Bueno, acá no está, pero acá, 3, ¿sí? Y después nos va a quedar el otro ancho de 3 de ahí hasta ahí. ¿Está? Lo mismo con el largo. Trazamos con línea auxiliar todo esto, de ahí hasta ahí, 350, 350, y de esa línea de ahí hasta acá arriba no nos queda otra que 250. Verificamos por la duda, 250. Esos son los 2 largos. Tenemos ya los distintos anchos que tiene el cuerpo, los distintos largos que tiene, marcado con líneas auxiliares de proyección guía. ¿Está? Siguiente paso. ¿Ven esta línea y esta línea y esta línea que está acá? Esas líneas son nada más y nada menos perdón, que me van a indicar el espesor de la pared del cuerpo. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando les había explicado cómo hacer el cuerpo? Que el espesor iba a tener 0,5 centímetros, ¿sí? O sea, 5 milímetros. Todos acá saben cuánto es en la regla, me estoy refiriendo, o en la escuadra, cuánto es 0,5 centímetros.
o 5 milímetros, ¿sí? ¿Todos saben? ¿Sí? Si alguno no sabe, me avisa si aclaramos eso. ¿Está? Muy bien. Bien, eso es lo que hacemos ahora entonces. Siguiente paso, dejar un espacio o un espesor de 0,5, 0,5 es lo mismo que 0,50 centímetros, o sea, 5 milímetros, y trazamos líneas auxiliares a los costados, hacia adentro, y arriba y abajo, hacia adentro. ¿Está? Ya tenemos representado lo que sería el espesor de pared. ¿Está? Vamos a arrancar por la parte más fácil. ¿Sí? Vamos a arrancar por la parte más fácil. La parte de atrás, según nuestra representación que tenemos del cuerpo, ¿tiene alguna apertura, algún hueco, alguna puerta, ventana, etcétera? La parte de atrás, lo que no estamos viendo, pero si tuviese, se tendría que representar ¿cómo? Con línea de trazo. ¿Está? ¿Hay algo representado ahí con línea de trazo que se parezca a una puerta o una ventana? ¿Ven algo ustedes? No, sí, sí o no. No, sí, le facilité un poco acá el objeto, solamente representando puertas y ventanas acá en esta parte donde se ve en la perspectiva. ¿Está? Entonces la parte de atrás va a pasar lo siguiente, fíjense. Dijimos que ocupa todo el ancho del cuerpo. Dijimos que ocupa todo el ancho. Entonces, todo eso, hay uno que entra y sale cada rato. Todo eso va a estar cortado con ese espesor de pared. Te voy a representar con una línea un poquito más gruesa para diferenciar algo. Ahí. Toda esa parte de atrás sería la pared del cuerpo cortado con su espesor. ¿Sí? No hay aperturas, no hay aberturas, no hay huecos, no hay puertas, ventanas. ¿Está? ¿Se entienden? Bien, vamos a empezar con la parte del frente ahora, esta partecita del frente, que estaría representado acá abajo. ¿Sí? Y nos vamos a guiar con estas medidas que están acá. Acá nos dice, tenemos 1 metro de pared y después tenemos la ventana esta. ¿Cuánto tiene la ventana? 1 metro también. Entonces vamos a empezar por ahí. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Esperen, voy a cambiar ya de línea. Así ya le hago con gruesa, con línea gruesa. Dice, según las medidas que tengo en la perspectiva. Y ahí también, fíjense que ahí abajo están también las medidas. Me dice que tengo 1 metro de pared. ¿Cuánto tiene de espesor esa pared? 0,5. Entonces me guío para trazar esta línea con la que tengo como referencia del espesor de pared. Y después le cierro acá. ¿Qué más me dice? Que la ventana, me voy a guiar con esas medidas que están ahí, tiene 1 metro. Es decir, ahí tengo la ventana. Después tengo 1 metro hasta la parte del medio y después tengo 1 metro más hasta la siguiente ventana o puerta, que en realidad es una puerta. Es decir, tengo 2 metros. Represento con el espesor también correspondiente y ahí ya tengo representado ese sector de pared. Después tengo la puerta. Dejo 1 metro. ¿Sí? Acá yo voy a hacer algunas cositas, pero ahí, 1 metro. Este huequito que ustedes ven acá sería el de la puerta. ¿Sí? Y después me queda 1 metro más de pared. Ahí. Y acá adentro es más chico por el espesor que tiene. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? ¿Sí? Vamos a verificar eso. Entonces, ventana y puerta. Ventana y puerta. De acá a acá tengo 1 metro. 1 metro de ventana, 2 metros hasta la puerta, 1 metro de ancho de pared y 1 metro hasta esta esquina. Digo 1 metro o 1 centímetro, estamos, 1 centímetro vamos a llamarle, ¿sí? 1 centímetro. Digo 1 metro porque 1 metro sería en realidad una medida real en donde pueden ser esas medidas el ancho de ventana, el ancho de puerta, ¿está? Pero vamos a llamarle centímetro nomás por ahora, ¿está? Vamos a llamarle centímetro nomás por ahora. ¿Está? 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro y 1 centímetro. ¿Está? Muy bien, vamos ahora con este sector de acá. ¿Sí? Vamos a hacer la lectura. 1 metro, 1 centímetro, perdón, 1,50, 1,75, 1,075. Vamos a tomar esas medidas. Acá ya tengo ya todas esas medidas. ¿Sí? Arrancamos. ¿Cuánto era? 1,
le cierro con el espesor. Después de ventana era 1,50. ¿Sí? Después 1,75, 1 más 75 sería 1,75. Le cierro con ese espesor. Y por último, una ventana de 1 centímetro. Me queda 0,75. Le cierro. Ahí. ¿Está? Si bien yo estoy haciendo con el programa, usted imagínense que estoy con un lapicito dibujando ahí sobre esa referencia. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Ahora, si yo, vamos a suponer acá en una situación real, lo que están en su casa no me van a poder entender, pero no importa. Vamos a suponer en una situación real, yo estoy haciendo el corte en planta acá, a esta altura. ¿Sí? Y estoy mirando de arriba para abajo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Estoy mirando de arriba para abajo. Acá obviamente va a estar hueco, como es lo que estamos representando. En realidad tenemos una ventana. Pero bueno, vamos a suponer que hay hueco. Pero un poquitito más abajo, en vista, voy a ver el espesor de pared. ¿Sí? Entonces tengo que representar, pero con línea de vista. La línea que yo representé ahí es bien gruesa. ¿Sí? Y el espesor de pared voy a representar con línea de vista. Por ejemplo, cambio acá el espesor. No sé qué dice. Cambio el espesor para que en esta ventana yo voy a ver el espesor de pared. No está cortado, pero veo, está en vista. ¿Cómo represento? Con una línea un poco más clara que la gruesa que hice recién para representar lo que está cortado. ¿Se entiende? Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Ahora. Parezco Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, tenemos la puerta. ¿Qué pasa en la puerta? Hacemos el corte por acá, miramos de arriba para abajo. Miramos de arriba para abajo. ¿Sí? ¿Tenemos pared? ¿Tenemos pared o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Tenemos pared acá? ¿A dónde está la pared que no veo? No tenemos pared. Mirando de arriba para abajo. No tenemos pared porque va hasta el piso la puerta. ¿Sí? Va hasta el piso la puerta. Entonces, ahí no tengo que representar el espesor de pared. ¿Sí? Pero, vamos a prestar atención a lo siguiente. Fíjense qué pasa ahí. Ese borde con donde comienza el cuerpo. Hay una diferencia de altura, que es el espesor propio del piso. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, está en su casa, para salir de la casa al patio o a una galería, ¿hay un escalón? ¿Sí o no? Bueno, ¿y el borde del escalón coincide con el borde del espesor de la pared? ¿Sí? Bueno, ese borde vamos a tener que representar, que sería esta línea o esta que está acá. Es decir, que del lado de afuera, vamos a tener que representar ese borde. Del lado de adentro no, como para que les quede más claro todavía. Ahí, del lado de afuera, un borde, que me indica que del otro lado o del lado de afuera está más bajo que el piso del lado de adentro. ¿Se entiende? Hay una diferencia de altura, por eso aparece ese borde. ¿Sí? Como si fuera un escalón. ¿Estamos? Muy bien. Ahí quedaría terminado el corte. Esto le voy a dar un poquitito más de expresión. Cuando hablo de expresión, ¿qué estoy diciendo? A ver, díganme ustedes. Darle, sí, diferentes espesores a las líneas. Exactamente. ¿Sí? Darle diferentes espesores. Ahí se me escapó algo, pero ya le voy a corregir. Darle los distintos espesores a las líneas. ¿Sí? Muy bien. Ahí ya voy terminando y le quiero mostrar una última cosa y con eso terminamos
Con eso terminamos este corte. Como hicimos en la lámina anterior, lo que está cortado, pintamos o hacemos un rayado. ¿Está? En este caso, aguántame un segundito, lo voy a copiar, hermano, le ya está haciendo, porque si no había tardado siglos. En este caso, la sección cortada para este corte sería todo ese espesor de pared. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí queda terminado. Las cotas, o sea, las medidas que están ahí, yo las doy como referencia. Si ustedes la quieren poner, no hay ningún problema. Están en el PDF de la lámina que yo les pasé. ¿Está? Y obviamente en el video también la van a ver. ¿Sí? Muy bien. ¿La idea medianamente se entendió? ¿Pasamos a uno de los otros dos cortes? ¿Sí? ¿Sí o no? No, sí. Sí, vamos a pasar porque si no se nos va el tiempo. ¿Sí? Vamos a pasar. Es muy probable que un corte quede para después del recreo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. No me avisa todavía que quedan 10 minutitos. Vamos a ver con cuál podemos hacer, con el corte BB o con el corte CC. ¿CC? Arrancamos por ahí. Bien. Arrancamos con el CC entonces. Ahí le dejé algunas medidas para tener como referencia. Miren nuestro corte CC. Pasa por ahí. ¿Sí? Es decir, pasa por la mitad de la puerta esta que tenemos acá, pasa por esta especie de tapa intermedia o terraza o balcón, si pensamos que es una casa, ¿sí? Después pasa por esta parte inclinada, que podría ser un techo inclinado de chapa, por ejemplo, ¿sí? A la mitad de donde estaría esa, o rampa, o es una rampa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿está? Vemos cómo se representa. Este está bastante sencillo, ¿sí? Pero tiene una parte que se ve en vista, así como en el corte en planta, el espesor de pared más el borde del piso allá en la puerta se veía en vista. Acá va a pasar lo mismo en la puerta, pero también va a haber parte del cuerpo que no va a estar cortado, pero está en vista. ¿Sí? Vamos a entenderlo un poquitito qué es lo que estoy diciendo. Vamos a empezar por el piso. ¿Sí? Vamos a empezar por el piso. Le vamos a dar espesor al piso. Le vamos a dar espesor al piso. ¿Cuánto era el espesor? 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 0,50. Muy bien, gracias por responder todos. ¿Sí? Me aplaudieron. Bueno, ya le dimos el espesor al piso. ¿Está? Vamos a ir armando primero las guías, ¿sí? Y después empezamos a resolver. ¿Está? Me olvidé. Referencia de altura, 250. No, 250 era. 3 metros, perdón. 3 metros. Referencia de altura, 3 metros. ¿Sí? En un total de 6, hasta ahí. Y referencia de largos, eran 350 acá y me queda de acá hasta acá 250. ¿Está? Eso para empezar. Después damos el espesor de piso y podemos ir dándole algunas otras cosas. Por ejemplo, el de la pared acá del lado izquierdo también 0,50. ¿Sí? Corrito. El de la pared de la derecha también 0,50. De acá 0,50. Y ahí me va quedando. Ya tengo los espesores de pared. Ahora, ¿qué pasa? Corta no es que corta aproximadamente, corta, perdón, a esta altura, a los 3 metros. Entonces, acá, de ahí para abajo, voy a tener también un espesor de tapa o techo horizontal. ¿Sí? Que puede ser, ¿alguno conoce un techo que pueda ser horizontal? Una losa, por ejemplo. ¿Sí? Se me cae cada rato mi barrijo. Una losa, por ejemplo, puede ser horizontal. Y accesible, obviamente. ¿Qué quiere decir accesible? Que se puede utilizar como balcón, como terraza, para salir a tomar el sol, para tomar un té, para hacer un evento social, etcétera. Digamos, ¿sí? Pero eso puede ser una tapa o un techo horizontal. ¿Estamos? Bueno, le doy entonces el espesor. 0,50, muy bien. ¿Cuánto es el espesor? 0,50. ¿Cuánto es el espesor? 0,50. Muy bien. Ahora, vamos a seguir dándole espesores. ¿A dónde me faltaría?
Fíjense, acá, en esta especie de rampa o techo inclinado o tapa inclinada, corta a la mitad de la altura que tengo ahí, es decir, de acá hasta acá, que tengo 3, el corte pasa a la mitad de la altura. ¿Cuánto sería la mitad de la altura? 1,50, ahí aparece esa medida. ¿Está? Trazo esa línea auxiliar como referencia, y de ahí para abajo le doy el espesor de ¿cuánto? ¿De cuánto? 0,50. Muy bien, le damos el espesor entonces. Es para tener como guía, Recuerden que después sobre esas guías que vamos haciendo con línea auxiliar, vamos representando la sección que está cortada y después vemos si hay algo que está en vista. Muy bien, voy a hacer una cosita para mejorarle esto. Y continuamos. Perdón. Ya voy. No me deja cortar, pero bueno, vamos a achicar nomás entonces. Sería de ahí hasta ahí, no, en realidad yo necesito ese espesor, no necesito todo el cuadrito. Necesito de ahí hasta ahí, ¿sí? Que sería de acá hasta acá, ¿sí? O sea, los 2,50. Y me estaría faltando como para terminar la parte de la guía, el espesor a la derecha, ya tengo el espesor de pared. Me falta en este sector darle un espesor de pared, es decir, en este sector, ¿sí? Es decir, esta partecita donde voy a tener sí, un pedazo de pared que va a estar cortado ahí sobre ese sector del cuerpo. ¿Está? Estoy en condiciones de empezar a formar. Voy a empezar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque a la derecha no tengo ninguna ventana, ninguna puerta cortada. ¿Sí? Únicamente tengo allá a la izquierda una puerta. A ver si me siguen. Queda menos de 10 minutos. A ver si me siguen. Arranco. Arranca la motoneta. Bueno, empezamos por el piso. El piso ocupa todo el largo, es decir, ¿cuánto? ¿Sería todo el largo? 6. ¿Sí? Se pregunta y se responde solo. La altura hasta, dijimos, la mitad de los 3 que teníamos arriba, ¿sí? Es decir, 4,50 sería la altura aproximadamente. Ese sector hacia adentro, hacia la izquierda, sería 2,50, baja 1,50, va hacia la izquierda 3,50 y acá voy a hacer una pausa. Voy a completar todo lo que no hay, todo donde no hay, aberturas. Es decir, todo ese sector no hay aberturas. Es decir, ahí es todo completo, cortado el espesor de la pared, techo, piso. ¿Está? Con los 50 que tomé como referencia, los 0,50 que tomó como referencia. ¿Está? Ahora, bien, acá tenemos una puertita, ¿sí? Que sería esta de acá. Tenemos una puertita. ¿Cuánto tiene de alto nuestra puertita? 1,50. ¿Qué viven los pitufos ahí o qué? 1,50. Bueno, no importa, es como para guiarnos nomás. ¿Está? Entonces, desde el piso hasta donde termina la puerta, 1,50. ¿Está? Más de uno acá tiene 1,50, no se enojen. No se enojen, no, estaba jodiendo nomás. Bueno, vamos a darle entonces esa altura, ¿sí? 1,50. ¿Sí? Ahí terminaría la puerta. Y ahí, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ahí está la puerta. El hueco de la puerta, representado en el corte. Ahora, bueno, acá no se aprecia bien, pero nosotros cortamos la puerta por acá, sí, vamos a suponer, ¿sí? Y miramos para allá. Obviamente acá está el hueco, pero un poco más allá se ve el espesor de pared en vista, como pasa en la ventana cuando miramos de arriba para abajo. En la puerta, cuando es vertical el corte, sí vamos a ver o representar en vista el espesor de pared. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces acá, con una línea un poco más clara, brazo medio, puede ser, en vista representamos
el espesor de pared. ¿Sí? Esa sección cortada, ¿sí? Es todo lo que está cortado. ¿Está? Entonces, rayado o pintado de ese sector. Rayado o pintado de ese sector. Y vamos a continuar con lo que falta. ¿Por qué? Porque en realidad hay algo que tenemos en vista. ¿Sí? Si nosotros cortamos allá, ahí donde me indica la línea CC y la flecha me dice hacia la izquierda, voy a tener todo un sector, ¿sí? Que está en vista. ¿Sí? Vamos a empezar por esta partecita de acá, el triangulito ese de ahí. Que iría desde este vértice hasta este vértice, ¿no es cierto? Ahí, ¿sí o no? Vamos a cambiarle el espesor. Ahí, ¿sí? Muy bien. Y después, lo que queda de rampa acá, lo que queda de rampa, o techo inclinado, ¿sí? Es decir, comienza con un espesor hasta aproximadamente la mitad. Fíjense lo que voy a hacer acá. Y termina con el mismo espesor que hice esta partecita del triangulito ahí. ¿Se entiende? Ahí. Y le cierra arriba. Todo eso está en vista. ¿Me falta algo? 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 Ahí ya está representado lo que está en vista. ¿Qué piensan ustedes? Miren acá. Justo lo señalé. Esa parte es la que falta. ¿Está? Representar el hueco de la puerta. ¿Sí? ¿Cuánto dice que tiene la puerta esa? ¿De ancho? ¿O de largo? ¿Y de alto? 1,50 de alto. No sé quién dijo 1,50. 1,50 de alto. ¿Y de largo? 1. Muy bien. No sé si dijo alguien, pero no importa. Vamos a suponer que alguien habló. 1,50. Justo tenemos acá 1,50. Y 1. Y ahí con un trazo medio queda representado el hueco de la puerta en vista. ¿Está? Repito, toda esta partecita acá está en vista. Este sería la sección cortada, la puerta con el espesor en vista de pared, y ahí quedaría. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar si nos falta nada. Creo que no. Pasamos al corte BB ahora. ¿Cómo estamos de tiempo? 4 minutos. Para el corte BB, vamos a empezar a tomar como referencia las medidas de ancho. Tenemos 3 y 3. Ya tengo marcado esto acá cuando hice en la planta o en el corte AA. ¿Sí? 3, 3. Y las alturas, 3 y 3 más, en un total de 6. ¿Está? También pude haber aprovechado ese 1,50 acá, porque voy a utilizar ese 1,50 también en el corte BB. Si prestamos atención, el corte BB pasa por acá sí, y esta por acá también corta a 1,50 aproximadamente de altura. En un total de 4,50, 1,50 desde este punto hasta ahí, 1,50. ¿Está? Entonces puedo utilizar como referencia esa línea auxiliar que había utilizado en el corte CC. ¿Está? Le empezamos a dar espesor. Este espesor que le di al piso del corte CC también lo pude utilizar para el corte BB. Lo voy a utilizar para el corte BB. Este también lo voy a utilizar, ¿sí? El de acá también lo voy a utilizar, pero únicamente en esta partecita. Le voy a hacer únicamente de acá hasta acá. Ese es lo único que voy a utilizar, ese espesor de ahí. ¿Está? Y eso nomás. Ahora los espesores de pared. El de la izquierda, 0,5. El de la derecha, voy a hacer una cosa para no estar, para ganar tiempo.
ahí. No, El del medio, no, ahí. no. Y esos son todos los espesores de pared que voy a utilizar. De la izquierda, el del medio acá arriba y el de la derecha en ese sector. ¿Sí? 0,5. Y ahí ya tengo la guía para arrancar. Ahí ya tengo la guía para arrancar. ¿Sí? Empezamos. El piso no tiene ninguna apertura, no tiene ninguna ventana, puerta, pues no vamos a estar accediendo por el piso, salvo que haya un sótano, una cosa así, ¿no es cierto? Bueno, arrancamos por el piso. Arrancamos por el piso. Aguanten que le voy a dar el espesor. Arrancamos con el piso, a ver si llegamos. Oh, no llegamos. Arrancamos con el piso. Del lado izquierdo no tenemos tampoco nada y tiene una altura de 4,50, ¿sí? 3 hasta ahí y 1,50 hasta ahí. Después tenemos toda esa tapa horizontal, que no tenemos nada tampoco, ningún hueco, ninguna apertura, toda esa pared, toda esa tapa horizontal, que tampoco tenemos nada, y ahí me detengo. ¿Sí? Le podemos dar el espesor del piso, de la pared, de la tapa, de la pared nuevamente y de la tapa de acá. ¿Sí? Nos está faltando acá esta partecita, en donde pasa por una ventana. ¿Sí? En donde pasa por una ventana. ¿Está? ¿Cuánto dice que tiene esa ventana? Este en realidad sería hasta ahí. ¿Cuánto dice que tiene esa ventana? 1 metro, ¿no es cierto? Es decir, que haría algo así, 1 metro desde abajo hasta acá, tiene 1 metro. De alto, ¿cuánto tiene esa ventana? 1 metro. Y quiero cerrar esto antes de que se termine el tiempo. Ahí quedaría toda la sección cortada. ¿Sí? La única ventana que agarra es esta de acá, que lo representamos ahí. ¿Sí? Ahí. ¿Estamos? Bueno, después le creo